no solamente para hablar de las licencias, general de lo que es el tema energético y de todo petróleo en Venezuela. Yo estuve trabajando por muchos años, eh, dos oportunidades, pero la segunda siempre en la sección de economía nacional, en la segunda de ellas, cubriendo el tema petrolero y energético, pues las veces que, bien sea en este tipo de conferencias o en medios de comunicación que me corresponde hablarlo, no lo hago como un experto, lo hago como un periodista que le corresponde monitorear este tema. Entonces, eh, toda la data que aquí citamos, siempre aclaro cuál es, de dónde proviene esa data, pero no, Petrovía es un medio informativo, no somos un medio de investigación, ni de análisis, ni de monitoreo del sector de los hidrocarburos en Venezuela, América Latina o el mundo, aunque le damos cobertura a lo que ocurre no solamente en Venezuela, sino en Colombia y otros países de América Latina en materia energética. También me gusta siempre decir que paradójicamente Venezuela, que tiene una actividad petrolera por más de 100 años, eh, esta cobertura del tema petrolero prácticamente se ha abandonado desde el punto de vista del periodismo. Siempre fue una fuente muy complicada, de difícil acceso y que requería mucha especialización, bien sea porque uno lo hiciera formalmente o lo hiciera informalmente, por los distintos talleres que en el pasado PDVSA, el entonces Ministerio de Energía y Petróleo lo hacía. Le comentaba a Sofía hace 10 años que yo renuncié al Nacional y el Nacional todavía seguía saliendo como su versión impresa y a mí nadie me sustituyó en la cobertura de esa fuente tan complicada y tan delicada. Una historia similar ocurrió en el diario El Universal y ocurrió en mí. Lo mismo pasó en los periódicos de la otrora cadena Capri y un periódico emblemático para, para la región zuliana, como era Panorama, llegó a tener hasta 3 periodistas que cubrían el tema petrolero. Uno emplazado, por supuesto, en Caracas, uno en Cabimas, para todo lo que era la costa oriental del lago de Maracaibo, y otro en la propia ciudad de Maracaibo. Nada de eso. Entonces, cuando a mí me elogian como el mejor periodista, y no lo digo sino porque es una frase que se ha vuelto como cliché, digo, bueno, y lo que pasa es que tengo el monopolio, porque mis compañeros de trabajo, mi competencia, por ejemplo, una de las periodistas que yo más respeto y admiro es Mariana Parra, que cuando yo entré en el Nacional y que estaba en el Universal, Mariana trabajó hoy en la agencia Reuters, desde Houston, haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, esa es parte de la complicación que hoy tiene. Lo pongo como ejemplo personal, pero parte de la complicación que en este momento tiene la cobertura del tema petrolero. Eso sin contar pues, las otras particularidades que tiene el periodismo y desafíos, como es el caso de las redes sociales, el debilitamiento de los medios de comunicación, la viabilidad o inviabilidad financiera que tienen los portales informativos. Y para hoy en día, cualquier portal informativo se le hace muy complicado tener especificidad en la cobertura de fuentes. Y los gremios no han hecho nada. Es decir, ni el Colegio Nacional de Periodistas ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pues, se han preocupado. Hay una preocupación, sí, porque los periodistas sepan todo este abordaje de las redes y los medios digitales y la forma de consumir información, pero no en la cobertura, al menos desde el punto de vista energético, un tema tan delicado, tan sensible y tan importante para la economía venezolana. Siempre hago esa introducción. Yo, esta presentación, cuando Sofía me invitó, tenía una presentación similar que había hecho el año pasado, cuando estábamos en un contexto distinto, porque era principios de 2024 y se pensaba que íbamos a ir a un proceso gradual de flexibilización de sanciones, porque se suponían unas condiciones políticas electorales distintas, pero eso no fue así. Fue lo que tuvo que cambiar pues, la presentación, actualizar una data y asumimos este título Petróleo en Venezuela 2025, adiós al efecto Chevron, y tiene ese interrogante porque todos los días están ocurriendo cosas. Hoy, por ejemplo, el señor Richard Grenell nos sorprendió con este anuncio que Venezuela acepta
el envío de aviones para traer venezolanos migrantes en los Estados Unidos que se encuentran en una situación irregular desde el punto de vista migratorio. Entonces no sabemos si eso puede traer o no consecuencias o efectos sobre la decisión que conocimos a principios de mes con respecto a la permanencia de la empresa Chevron. Entonces, por eso, pero utilizo una frase que ha sido acuñada por los economistas, que es el efecto Chevron, y vamos a hablar de eso aquí en el efecto Chevron. Siguiente. Bueno, vamos a hablar del contexto de los 6 años de sanciones, que es el efecto Chevron en 2023 y 2024, la licencia de Trinidad y Tobago y las autorizaciones de la OPA, el problema del efectivo, porque tiene implicaciones desde el punto de vista petrolero, más allá del reclamo propiamente dicho del territorio, y un poco las perspectivas y proyecciones, que son más interrogantes, que me las hago como periodista, pero que creo que está en la mente de cualquier persona que monitorea el sector, y considero que deberían de estar en la mente de cualquier venezolano. ¿Siguiente? Si vemos un poco la evolución en más de 100 años de historia, esta fue una gráfica que hicimos para el mapa energético que solemos publicar anualmente en Petrolina, vemos cómo en los años 70 se alcanzó un pico de producción, después cayó, este bajón aquí es el paro petrolero, nuevamente subió, pero fíjense que desde que comenzó el gobierno del presidente Maduro, y aquí estamos haciendo el corte en 2019, antes de que entraran en vigencia las sanciones quizás más restrictivas que complicaron, no venía un fuerte descenso en la actividad petrolera, que tiene que ver en buena medida por las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Chávez y por los propios desequilibrios y desaciertos en materia de política económica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con distintos tipos de cambio, los reconocimientos del sector privado, transnacional. Eso en buena medida, yo no me voy a detener en eso, pero previo a las acciones de 2019 ya venía un descenso bastante brusco en la actividad petrolera. Siguiente. Esto, digamos, estos son los 10 años hasta el año 2023, faltaría agregar 24 y 25, pero indiscutiblemente que en 24 hubo un ascenso en la producción petrolera el gobierno del presidente Maduro, pero digamos el primer año, que es cuando muere el presidente Chávez, en 2013, estamos hablando de una producción por encima de los 2.700.000 barriles diarios. Ya para el año 2019, que es cuando el primer gobierno de Trump, o 2018, vamos a poner en 2018, antes de que el gobierno del presidente Trump adopte las medidas, las sanciones más fuertes, ya la producción petrolera estaba a 1,5 millones, y producto de la flexibilización de sanciones a partir del año 2023, sí empieza a darse un repunte nuevamente en la actividad petrolera, pero apenas estamos prácticamente, en el mejor de los casos, a un tercio de lo que fue la producción cuando comenzó el gobierno del presidente Maduro. ¿Entiendes? Fíjense que aquí, en este gráfico que también tenemos nosotros hecho, aquí hay data que se corresponde con lo que es la data oficial de producción, lo que dicen las llamadas fuentes secundarias, es decir, aquellas organizaciones que monitorean el sector de los hidrocarburos. Después está todo el tema de la exportación de petróleo hacia los Estados Unidos, y esta última gráfica se corresponde a las importaciones de combustible, pero vamos a detenernos en la producción básicamente. Fíjense que en el año 2017, y lo marcamos con bien, empezaron a dar un conjunto de sanciones. Estamos hablando de ya inicio del gobierno del presidente Trump, y tenía que ver con el ámbito financiero. Hubo ciertas restricciones en el año 2017 al sector de los hidrocarburos, pero se le permitió a PDVSA seguir exportando petróleo a los Estados Unidos. Se permitió que PDVSA tuviera todavía los intercambios que hacía con su filial en Estados Unidos, que es Citgo, y eso se mantuvo hasta que llegamos a enero del año 2019, cuando se conocen lo que se llamó propiamente dicho las sanciones, que en el lenguaje del gobierno, todo esto de llamado medidas coercitivas y unilaterales. Fíjense que en el año 2017 se acelera, producto de esas sanciones, la caída de la producción que ya venía, y nuevamente, a partir en el año 2019, nuevamente por efecto de las sanciones,
hay una acelerada caída en la producción, aunque después se estabilizó, comenzando, digamos, hacia finales del año 2020, el 2019 y el año 2020. En el año 2020, un factor que agrava la situación, que fue la pandemia del COVID, que estamos cumpliendo, por cierto, 5 años hoy de que se declaró en nuestro país. El precio del petróleo cayó $7, y hubo una caída brusca en la demanda, no se estaba vendiendo petróleo, y hay un efecto añadido que se adopta ese año contra Venezuela, y es que durante ese primer año de sanciones, el gran aliado de PDVSA fue una filial de Rosneft que ayudaba en la comercialización del petróleo. Y es por eso que después de una leve caída, hubo momentos incluso que hubo un ligero ascenso porque Rosneft ayudó en ese sentido. Hasta en marzo del año 2020, más o menos coincidencialmente con la pandemia, cuando todavía en ese momento no estábamos en el contexto de la guerra de Ucrania, y Rusia paradójicamente se había convertido en el tercer suplidor de petróleo de los Estados Unidos, de petróleo importado. Era uno de los grandes ganadores, así como Colombia, en quienes enviaban el petróleo cuando Venezuela desapareció. Entonces, pero Rusia también nos ayudaba a través de Rosneft. Entonces, en ese sentido, cuando la OFAC emite una sanción contra esa actividad de Rosneft, inmediatamente se corta esa ayuda, y es lo que explica por qué PDVSA se tuvo que ver obligada después a ofrecer mayores descuentos en la venta en los envíos hacia el continente asiático. Siguiente. Ya. Bueno, aquí lo que hago es resaltar con el círculo esa brusca caída que se da en el año 2019. No voy a entrar en consideraciones políticas que lo marcamos con hito. Obviamente en el año 2019 es cuando se crea el gobierno interino, está la figura de Juan Guaidó, se nombran autoridades paralelas en la industria energética para que fueran reconocidas en Estados Unidos. Entonces, entre el 2019 y 2023, aquí está reflejado 24, tenemos una serie de altibajos, pero siempre a la baja, hasta el año 2022, finales del año 2022, cuando el gobierno del presidente Biden en los Estados Unidos busca cambiar, sin eliminar las sanciones nunca se eliminaron, sino se llega a unas negociaciones en Doha, se dan a finales de ese año la firma de los acuerdos de Barbados, que hay un punto importante que no se menciona de esos acuerdos de Barbados, apartando el tema político electoral, tenía un adendum que era que las dos partes, el gobierno del presidente Maduro y la plataforma unitaria democrática, se pusieron de acuerdo para tener una posición conjunta en lo que tenía que ver con la parte de los activos y los pasivos de la República en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Entiéndase el ciclo. Eso implicaba tratar, y la deuda que arrastra el Estado, PDVSA y a su vez ciclo. Que hubiese una posición conjunta, no se hubiese permitido que el gobierno de los Estados Unidos hubiese reconocido esa posición conjunta y se hubiese facilitado pues algún tipo de arreglo o negociación con los acreedores. Pero eso nunca se concretó. La última vez que tuvimos información de eso fue comenzando el año 2023, en una rueda de prensa a Gerardo Blanc se le preguntamos, y él dijo que no se habían podido reunir con Jorge Rodríguez para definir eso. Sabemos lo que pasó con los acuerdos de Barbados, pues sabemos que ese adendum del acuerdo de Barbados referido al caso Citgo no se puso a abordar. Bien. Entonces, ¿qué pasó en el año 2023? Entra en vigencia la licencia general número 41, que es como consecuencia justamente de las negociaciones de Doha y del acuerdo de Barbados, y esa le permitió a Chevron reactivar sus empresas, sus actividades en empresas mixtas y poder comercializar en Estados Unidos. Entre el año 2019, 20, 21 y 22, Venezuela no envió ni un solo barril de petróleo de Estados Unidos, por primera vez en 100 años. Y ese espacio lo cubrieron otros países. Colombia fue uno de los grandes ganadores en ese momento. Rusia también, México, es decir, las refinerías que antes recibían petróleo venezolano, pues comenzaron a recibir crudos similares de otros países. Se reactivaron las exportaciones petroleras de Venezuela hacia su principal mercado después de 4 años suspendidas, como estuvieron suspendidas entre el año 2019 y 2022. En enero del año 2023 comenzaron esas exportaciones, ya vamos a ver los gráficos,
El optimismo a principios de ese año cambió en marzo por las denuncias de la trama PDVSA Cripto. Parte de la comercialización de ese petróleo se hizo dentro de esa trama de PDVSA Cripto, que generó enormes pérdidas. El gobierno lo denunció. Esa es una gran interrogante. ¿Qué pasaría ahora si se restablece la restricción a Chevron? ¿Cómo hacer esas nuevas negociaciones y si se establecerían nuevamente esquemas de criptomonedas para la... En enero fue removido a Rubén Chávez de la presidencia de PDVSA. Tarek El Aizami renunció al cargo en marzo de ese año, 2023, y asume en el doble cargo de ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Pelicio. Por cierto, a lo largo de estos 10 años, estos 12 años del gobierno del presidente Maduro, a diferencia de lo que hizo el presidente Chávez, mantener por muchos años a Rafael Ramírez en el doble cargo, en el caso de Maduro, ha combinado la doble posición con una misma persona o ha tenido a dos personas distintas. En este momento estamos en ese rol, donde tenemos a Delcy Rodríguez como vicepresidente ejecutivo, pero también como ministro de Hidrocarburos. Siguiente. Había expectativas favorables y optimistas por la firma de los acuerdos de Barbados. La OFAC, a raíz de eso, emite lo que se llama la nomenclatura del Departamento del Tesoro, con por letras que vienen a ser como licencias, pero como son empresas americanas, pero con intereses en Estados Unidos, le dan lo que llaman cartas de conformidad. Repsol de España, Maure Lampron, la OFAC emite una licencia general a Trinidad y Tobago y a la empresa Shell para el proyecto de gas Dragón, que es venezolano, al norte de la península de Paria. La OFAC sorprende con licencias generales 43 y 44. La 43 está vinculada con operaciones mineras de la CBG, no me voy a detener con ella, pero la 44 sí fue muy importante, porque eso era prácticamente como declarar el levantamiento de sanciones, porque se le permitió ya directamente a PDVSA poder comercializar petróleo en los Estados Unidos. Hasta antes, la 41 no permite a PDVSA vender petróleo. El petróleo que llegaba era básicamente Chevron. Entonces, si alguna de las bondades que tuvo la licencia 44, aunque por muy poco tiempo, fue que le permitió a PDVSA directamente por algunos meses, 5 aproximadamente, vender el petróleo. Entre finales del año 2023 y sobre todo los primeros 5 meses de 2024, hasta el mes de mayo. Tuvimos un referéndum a finales del 2023, la soberanía del Esequibo, otro de los efectos positivos para PDVSA porque se redujo el 30% en el descuento en el precio de venta del crudo venezolano en el MEREN, y bueno, de acuerdo a lo que reporta el Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad petrolera ha crecido ese año 12,4%, que es una cifra significativa. El Banco Central no ha dado a conocer todavía cuál es el comportamiento del Producto Interno Bruto Petrolero. Siguiente. En 2024, PDVSA comienza a exportar directamente petróleo y productos refinados en Estados Unidos gracias a esa licencia. El gobierno de Estados Unidos anuncia derogación. Recordemos que tuvimos todo este episodio político del no reconocimiento de la candidatura de María Corina Machado, posteriormente el episodio de Corina Jones, el cambio por el mundo González Urrutia. Y bueno, todo esto, digamos, alguien se hará la pregunta, ¿por qué la 44 se derogó tan pronto y la 41 no? Porque la 44 explícitamente sí estaba condicionada a temas políticos electorales. El caso de la 41 no tenía, porque tenía algunas implicaciones tomando en cuenta la deuda de lo que le debe PDVSA a Shell. Entonces, al momento de otorgarse, aún cuando se dio en el marco de los acuerdos de Barbados, había unos condicionantes que eran distintos, que respondían más a los intereses norteamericanos, mientras que la 44 sí estaba bastante sujeta en las consideraciones a lo que tenía que ver con generar condiciones de elecciones libres, transparentes, por parte de las autoridades electorales. La OFAC emite otra licencia a favor de Trinidad y Tobago, pero en este caso también para la empresa British Petroleum, para un proyecto de gas del bloque Cocunga Marquín, que está al norte del delta, que es un campo limítrofe entre Trinidad y Tobago y Venezuela, y elecciones presidenciales del 28 de junio, en las que el CNE anuncia a Nicolás Maduro para el tercer mandato 25-31. Siguiente. El año pasado también Pedro Teixeira es removido presuntamente por
presuntas irregularidades en contrataciones del sistema de data de PDVSA y es reemplazado en el cargo de ministro por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y por Héctor Obregón, que venía de estar ya en la directiva y como director de finanzas de PDVSA. El Ministerio de Hidrocarburos, sobre todo por la prioridad que se le intenta dar al tema del gas natural, desde el año pasado se llama Ministerio de Hidrocarburos. A lo largo de la historia de este país, hemos visto cómo ha ido cambiando el Ministerio de Minas, Ministerio de Minas y Hidrocarburos, Ministerio de Energía y Minas, posteriormente Ministerio de Petróleo y ahora se llama Ministerio de Hidrocarburos. Y de acuerdo a la OPF, Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad petrolera creció 12,3%. Siguiente. Aquí me quiero detener brevemente y es cómo está la producción dependiendo de la cifra con la que nos comparemos. Aquí dice enero, pero aquí es febrero. En febrero, por segundo mes consecutivo, dato oficial, estamos por encima de 1 millón de barriles diarios. Si uno ve la comparación con respecto al inicio del gobierno del presidente Maduro, estamos hablando de más de 1.200.000 barriles menos. Estamos hablando que, pero si uno compara febrero del año pasado contra febrero de este año, hay un incremento del 16,8%. Si uno lo compara con el mínimo que se alcanzó en plena pandemia en junio del año 2020, estamos viendo que la producción se incrementó en... Exactamente, por el 18%. No, esto es con respecto a la licencia. En este caso, estamos, cuando comienza la licencia, estamos hablando de que se otorga la licencia 41 hasta este momento, estamos hablando de un incremento de 48%. Esta era la cifra que estaba buscando. Si uno ve el mínimo que se llegó en plena pandemia, estamos hablando de un incremento de 160%. Entonces, a veces las comparaciones son pertinentes, pero haciendo la salvedad de con qué escenario lo estamos ubicando. Tomando en cuenta este foro que es vinculado con las licencias, hay un incremento de 693.000 a 1.026.000. Estas son las áreas que tiene Chevron en el país. 2 están en la faja del Orinoco y las otras 2 en el occidente del país. Las más importantes en este momento, la de Petropiar. En conjunto, la producción está por el orden de data hasta febrero de 250.000 barriles diarios. Estamos hablando prácticamente la cuarta parte de la producción. ¿Bien? Si uno ve en términos de exportaciones petroleras, uno podría decir que hay altos y bajos, pero en general la tendencia siguiente ha sido a un incremento en los últimos meses. Fíjense que ya por encima de los 800.000 barriles. Y esa tendencia apuntaba a seguir creciendo y habrá que ver qué pasa después del 3 de abril. Siguiente. Cuando ven, y esto es más importante, es en el caso de Estados Unidos, y esta data es del Departamento de Energía. Ellos tienen data desde los años 70. Fíjense que cuando llegamos al año 2019 aparece 0, y este pequeño azul se corresponde justamente a la flexibilización de la licencia de Chevron. Siguiente. Siguiente. Aquí estamos viendo esa data. Comenzamos con unas exportaciones en enero del año 2023 por el orden de 440.000 barriles diarios y prácticamente ya estábamos llegando a cruzar los 300.000 barriles. La data que tiene el Departamento de Energía no tiene todavía enero y febrero, solamente corta hasta diciembre. Pero las cifras preliminares que se tienen en algunos momentos, sobre todo en enero, cruzaron la barrera de los 300.000. Eso fue lo que permitió que Venezuela cerrara el año pasado como el tercer suplidor de crudo importado. Si bien es cierto que Estados Unidos ha venido reduciendo su compra de crudo importado porque ha incrementado su producción, sigue teniendo pues, una necesidad de crudo importado. Su principal proveedor está Canadá y México. Hay toda esta polémica de qué va a ocurrir con los aranceles que le imponen al sector petrolero. Y Venezuela, si bien es cierto que no está en los niveles que llegó a exportar, pero se llegó a exportar por encima de los 2 millones de barriles, apenas estamos en la cifra pírrica de 300.000. Cuando uno ve la propia data del Departamento de Energía, se da cuenta de la importancia que tiene, sobre todo para empresas de refinación que están ubicadas en lo que se llamaría el Golfo de México o Golfo de América, dependiendo cómo se llame.
Pero en todo caso, y este gráfico es del Departamento de Energía, que fue elaborado por nosotros en categoría, donde aparece en primer lugar Canadá, en segundo lugar México y tercer lugar Venezuela. Siguiente. ¿Quiénes comenzaron a recibir petróleo venezolano vendido por Chevron primer cuatrimestre de 2023? Por supuesto, Chevron. Y en segundo lugar, una empresa de refinación que se llama Phillips 66. Pero ya en febrero figura Valero. En el pasado fue el principal cliente de PDVSA. Valero sigue incrementando su producción por sus compras. Y fíjense, Valero ya en abril del año 2023 ya estaba importando un promedio de 70.000 barriles diarios. Siguiente. En el último cuatrimestre del año pasado, no quise poner toda la serie de los 2 años, porque para alargarlo, fíjense cómo Valero incrementó sus compras a Chevron. Hubo un momento que llegó a hacerlo con la licencia 44 PDVSA, pero llegamos a un punto donde las compras a Chevron de crudo venezolano estuvieron por encima de los 160.000 barriles diarios. Esto fue la data de promedio anual. Sin lugar a dudas, los 4 receptores de crudo venezolano más importantes, que son Chevron, Valero, Phillips 66 y Paul, incrementaron esa recepción de crudo cuando uno compara promedio 2023 versus 2024. Dos cifras. 2013, primer año del gobierno del presidente Maduro, febrero de 2025. Estados Unidos era el principal receptor de crudo de los Estados Unidos. Después venía Asia, donde Asia se componía de Rusia, perdón, de China y de la India. Esta es la data para febrero. China sigue siendo el principal receptor de petróleo venezolano, pero la cuarta parte lo tiene Estados Unidos. Un efecto importante es lo que tiene que ver con el descuento. Cuando vemos antes de las sanciones, ese descuento llegó a ser en el momento de pico de altos precios del petróleo que llegó a tener el crudo venezolano, siguiendo la tendencia de los mercados internacionales, ese descuento tenía que ser hasta de más de $25. Ese descuento se ha reducido a menos de 2. Es uno de los efectos que tuvo la flexibilización. Siguiente. Y el efecto Chevron es lo que llevó a distintas frases economistas a decir: Chevron es el salvavidas que tiene la economía venezolana, Chevron es parte de la historia del futuro de Venezuela, lo dijo el anterior presidente de Chevron en Venezuela, la tasa de cambio del bolívar frente al dólar se dispararía si no existiera Chevron, Chevron consigue en el Banco Provincial un aliado para canalizar su oferta de divisas. Hoy día son 5 bancos. Chevron tiene una prohibición. Chevron no puede vender divisas al Banco Central, no puede venderle divisas a la banca pública, lo tiene que hacer a través de bancos privados. Los 5 privados, los que los están recibiendo son Provincial, Mercantil, Banesco, BNC y Banco Venezolano de Crédito. Siguiente. Hay un punto importante que poco se menciona y la gente pensará que es simplemente responsabilidad social, pero hay un aporte a las comunidades donde opera Chevron que ha sido importantísimo. Yo destaco, por ejemplo, este programa de prevención de cáncer y todo lo que tiene que ver con deserción escolar y un apoyo que le está dando a un centro de salud que está en la población de Soledad, al sur del estado de Anzoátegui, se llama Ciudad Orinoquia, que recibió no solamente el aporte del equipo de ese centro de salud, sino lo que tiene que ver con las plantas eléctricas. Siguiente. Y bueno, esto de manera de ilustrar, Chevron en el año 2023, aquí en el Centro Cultural Chacao, hizo un evento con la maestra Elisa Vega, donde fue con un espectáculo, digamos, dentro del mundo cultural y artístico venezolano. Siguiente. Eso llevó, pues, a ese efecto Chevron tuvo un arrastre, tuvo una seguidilla, perdón, y es la licencia que recibe primero el gobierno de Trinidad y Tobago a Shell y luego a la empresa British Petroleum para 2 campos para el desarrollo del gas natural. Siguiente. Siguiente. Aquí destaco dónde están esas áreas. Este es el campo Dragón, donde está del lado venezolano y se exportaría hacia Trinidad y Tobago. Ese gas es un proyecto con Shell. Y esto es en la plataforma del Tana, al sur de Trinidad y Tobago, al noroeste del Delta, que es un área limítrofe también de gas natural, que también tiene una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Siguiente. Está también las autorizaciones que recibieron la empresa Repsol, que incluso llegó a vender petróleo venezolano en los Estados Unidos. Está el caso también de la francesa Madelyn Trump. Siguiente. Y aquí quiero detallar, digamos, que todo esto se complejiza por el asunto del Esequibo. Estas son las áreas que ha definido el gobierno de Guyana de exploración en todo esto. Y hay buena parte de la polémica con el Esequibo tiene que ver, siguiente para, digamos, si asumimos la postura venezolana, la postura guyanesa, ellos conceden toda esta área porque asumen que esta prolongación es permanente. No es la tesis, obviamente, que sostiene Venezuela. Siguiente. La tesis de Venezuela traza la línea de una manera distinta y parte de la polémica y por la cual Guyana trata de resolver el problema con una decisión de la Corte Internacional de Justicia es para aclarar dónde está la prolongación marítima del territorio Esequibo, asumiendo por el lado guyanés que el territorio Esequibo se ha declarado perteneciente a Guyana y no a Venezuela. Siguiente. Y todo esto tiene que ver, obviamente, con actividad petrolera. Recordemos que después del referéndum del Esequibo, el presidente Maduro ordenó la creación de una filial que se llama PDVSA Esequibo y estableció la creación del Estado de Esequibo, que temporalmente tiene como capital a la población de Tumeremo, en el Cabo Delgado. No ha habido avances hasta donde sabemos en lo que tiene que ver con los proyectos de PDVSA Esequibo, pero en todo caso ya se anunció su creación en su momento. Siguiente. El Esequibo, Guyana necesita resolver esa delimitación del Esequibo por todos sus proyectos petroleros. Hubo una reunión con San Vicente y las Granadinas que fue presionada por Brasil Caricón. El gobierno elaboró un proyecto de ley para defensa del Esequibo. Se establece la filial de PDVSA Esequibo, pero, digamos, sobre eso no ha habido avance. Habrá que ver, ahora que el tema vuelve a agarrar relevancia en el discurso oficial y también del gobierno de Guyana, por parte de las declaraciones del presidente Irfan Ali, qué aspectos se van concretando en el lado. Siguiente. Ventajas para Venezuela, ya para ir cerrando y dar oportunidad de preguntas. Bueno, de acuerdo a lo que dicen dos analistas, persiste la tendencia al alza en la demanda de petróleo y gas. En este momento, Colombia y México pierden relevancia en producción. Eso que es una desventaja para ellos, es una ventaja para nosotros como país. Pero tenemos la competencia muy fuerte de Brasil y de Guyana en términos de producción y de exportación. Las cifras de Estados Unidos indican que existe interés por comprar petróleo venezolano por parte de empresas de refinación, y esto está en la data del Departamento de Energía. Hay interés de países europeos, empezando por Alemania, de comprar gas natural venezolano procesado en Trinidad y Tobago. Siguiente. La competencia, problemas. La competencia que enfrenta de Rusia en el mercado de China y la India. En este momento Rusia está vendiendo su petróleo de fuente. Es decir, la circunstancia es totalmente distinta. Geopolítica internacional a la que se tenía en el año 2019, pese al presidente, todo lo que diga el presidente Trump, hay una agenda de medidas por el cambio climático, sobre todo por parte de los países europeos. El no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y de las autoridades del ministerio sigue siendo un problema. Es decir, una de las razones que tenía el gobierno para buscar la legitimación en el año pasado tenía que ver con eso, porque internacionalmente tenemos un problema. Es decir, el gobierno está reconocido, empezando por lo que está aquí. Por más que haya reunión, eso genera enormes limitantes para el desarrollo del proyecto, más allá de que se levante progresivamente o la sesión. Y está el problema de la deuda de PDVSA y la demanda de acreedores en la República y el riesgo de perderse. Por eso mencionaba que en los acuerdos de Barbados se estuvo presente. Eso no está resuelto y eso es, aun cuando se levantaran las sanciones, PDVSA tendría que resolver el tema de su deuda, al igual que el Estado y los reclamos internacionales. Entonces, ahí hay una complicación también que se agrava para el desarrollo del industria. Siguiente. ¿Qué esperar después del 3 de abril de 2025? Siguiente. La licencia 41 va a ser extendida o modificada. Si me hubiesen hecho esa pregunta ya, yo diría, mira, parece que vamos a tener que morir con esa licencia. Pero con esta actuación de Richard Grenell hoy, uno no sabe, y sobre todo porque hay que recordar que el interino que tuvo el presidente
Donald Trump indicaba que una de las razones para derogar la licencia, si bien hacía referencia al tema político, electoral, también hacía referencia al tema de los vuelos de los migrantes venezolanos. Entonces, en la nomenclatura de la UFAC se utilizan ir por letra. De hecho, hay licencias que ya van por la letra O, que ya han recibido como 18 renovaciones desde el año 2019 hasta la fecha. ¿Podrían revocarse las autorizaciones de la UFAC de otorgar Repsol en Maduro Trump? He escuchado opiniones de expertos. Ahorita se está realizando en Houston, una de las conferencias más importantes en materia petrolera. Algunos dicen que sí, que ya les dieron la autorización, otros dicen que no. ¿Es factible revertir la licencia de los a Trinidad y Tobago? Ya hemos visto declaraciones del primer ministro de Trinidad y Tobago y su ministro de Energía, señalando que están haciendo contactos con el gobierno del presidente Trump para sensibilizarlo por esta materia, lo que quiere decir que están preocupados. Hay problemas internos a resolver. Sin lugar a dudas, el tema eléctrico, el marco legal, sigue siendo hasta ahora el gobierno del presidente Maduro lo que ha hecho es aprobar un marco legal a través de la ley antibloqueo, que la único cambio que hicieron fue que como generaba dudas por ser aprobada por la Asamblea Constituyente, tuvo que ser ratificada por la Asamblea Nacional de 2020 como para darle el rasgo de legalidad. Pero hay algunos elementos que para cualquier transnacional resulta complicado aceptar, sobre todo si son empresas de capital abierto, que te digan que hay algunos aspectos de confidencialidad. El tema tributario sigue siendo Venezuela uno de los sitios más costosos por la enorme carga fiscal, hay problemas de infraestructura, remuneraciones. Uno de los aspectos que dejó el efecto Chevron en el sector petrolero es una enorme desigualdad en algunas remuneraciones en empresas mixtas versus otras empresas mixtas. Está por verse qué reformas impulsa Delcy Rodríguez como ministro de hidrocarburos. Ya, ahora, y esto lo menciono porque hubo un encuentro de ella a finales del año pasado con las organizaciones gremiales, entiendo Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Cámara Petrolera, y han habido algunos planteamientos de solicitarle revisión del documento. Por mencionar uno, la ley que viene del gobierno del presidente Chávez que estatizó todos los servicios petroleros, tanto en la costa oriental del lago de Maracaibo como en el norte del estado Monagas, y que acabó con muchas contratistas privadas. Habría que ver si el Ejecutivo Nacional y en cabeza de Delcy Rodríguez, pues, impulsan esa reforma. Siguiente. Bueno, esto es un poco, traté de hacerlo resumido, pero para dar oportunidad a las preguntas que estoy seguro que siempre salen temas distintos a lo que conforma la propia presentación.